Y fueron dos protagonistas, me consta, de aquella gesta. Yo voy a empezar diciendo lo que yo recuerdo. Yo estaba, a mí me hicieron un de calle y recuerdo que estaba de viaje, no estaba en Asunción. Recuerdo estar en un hotel mirando esas terribles imágenes de la camioneta retenida, la come papeles, la gente arrastrada por el piso, alumbrándole con linternas y tratando de borrar, sacar documentos, borrar computadora. Una quema de archivos burda y grosera. Ustedes que fueron las protagonistas, ¿qué es lo primero que se acuerdan de cuando piensan en esas gestas tan fuertes de hace 6 años, de todas las cosas que les tocó vivir? Vamos a ir contando después. La gente ni se imagina las cosas por las que pasaron estas dos mujeres. Bueno, en realidad, la gesta que estalló exactamente el 21 de septiembre justamente, había iniciado como una semana antes con las publicaciones en el diario, ¿verdad? Sí. Que eran situaciones grotescas, ¿verdad? De clientelismo, de Froilán metiendo a familiares, amantes, no sabemos muy bien hasta ahora la relación, ¿verdad? Y ya se venía hablando mucho de lo que era la claque dentro del hospital de clínica, ¿verdad? Uno mira a la UNA y le mira a Froilán Peralta como el protagonista un poco de la UNA, Sí. pero en realidad la podredumbre nace en el hospital de clínicas, en la Facultad de Ciencias Médicas, que es la que manejaba maneja hasta hoy, ¿verdad? La mayor parte del presupuesto de la UNA, ¿verdad? 50 y tanto por ciento, un poquito más de la mitad. Y donde hay plata, ¿verdad? Es en donde verdaderamente se cortaban vamos a decir, el pastel, y todo era digitado desde nuestra facultad, ¿verdad? Incluso hasta quién iba a ser el rector de la universidad, ¿verdad? Y bueno, había iniciado una semana antes, recuerdo yo, nuestro centro de estudiantes estaba en ese entonces liderado por estudiantes serviles al sistema, Sí. serviles a la claque, amigos hasta hoy, ¿verdad? Y que eran totalmente funcionales al esquema en el sentido de perderse en banalidades como cosas de deporte, fiestas, y nunca ahondar en los Nunca un problemas. reclamo académico por la Jamás. transparencia. En algún momento sí hubo grupos de estudiantes que intentaron hacerlo, pero fueron perseguidos. Enseguida fueron citados, llamados para reuniones informativas. Le llamaban a la casa número cédula. Sí, bastante modo persecución. La gente no ¿verdad? se imagina eso. En clínica se vivió siempre y no cambió mucho. Todo un régimen de control casi de terror, ¿verdad? Así mismo. De apriete, de te rompen el auto, vamos a contar un poco las cosas que le pasaron a ustedes. Pateterismo total. Sumario por cualquier cuestión. Me acuerdo que antes de una nota de calle había un comunicado los 70 y no sé cuántos desgraciados. Desgraciado, sí, ¿verdad? así mismo Porque hubo fue. 70 médicos que reclamaban falta de insumos y era así la persecución. O sea, había una rosca. Eso se... había interrumpido un ratito. Claro, Eso claro, vamos a dialogar. antes de una nota de calle, Eso es antes, sí. año 2013, ya. cuando nos mudamos de Sajonia a San Lorenzo. Bueno, y ahí el hospital crece, la urgencia hace hipertrofia, etcétera, y bueno, y siempre sin muchos insumos, ¿verdad? Entonces, dos compañeros médicos cirujanos reclaman la falta de guante y le llaman al jefe de la urgencia, que casualmente era menor que ellos en edad, ¿verdad? Cronológica. Y bueno, y entonces ellos automáticamente se les hace un sumario express, realmente express, en un mes, el sumario, que un mes, 15 días, no sé, fue así terrible. Rápido te hacían sumario y te echaban. Y le echaron a esas dos personas. Una de ellas tenía muchísimos años ya de antigüedad, y la otra también bastante. Y entonces ahí nos levantamos un grupo de médicos, hacemos los reclamos, etcétera, etcétera, y hacemos una nota al entonces ya decano Aníbal Pérez Mancini. Y entonces firmamos 72 médicos que nos animamos a firmar esa nota, que ya en ese entonces éramos como 300 médicos en la facultad, ¿verdad? Entre la parte básica y la parte de asistencia, ¿verdad? Y bueno, y entonces ahí el señor decano nos pone el apodo de los 72 desgraciados en un discurso que él hace. Y a partir de ahí ya empieza una serie de persecuciones, incluso ya antes del Una no te calles, empiezan a amenazar con nuevos sumarios, etcétera, etcétera, ¿verdad?
y a todos los que firmamos esa nota. Entonces ahí se aplaca un poco todo el tema de los médicos, todos los médicos más o menos, bueno, vamos a quedarnos más callados, incluso se le echa a 2 profesores acusándole de haber apoyado en forma positiva, digamos, a un examen de la hija de uno de los profesores, ¿verdad? Y ellos son también sumariados y bueno, hasta ahora creo que siguen en lucha judicial con ese tema, ¿verdad? Entonces, con ese sistema de amedrentamiento que ellos tenían, la lucha de los médicos quedó así medio aplacada hasta que aparece una nota de calle en el 2015, ¿verdad? 2015. Te empiezas con las publicaciones. Recuerdo que primero hubo ya una elección para decano y Galaverna le defendió, dijo que era un Ferrari, que era... Ese era el rector. Perdón, el rector. Froilán venía siendo decano él era decano hace 20 años. Sí, ya con muchas Reelecto, denuncias, sí. persecuciones, denuncias de El acoso. veterinario era una locura. Manejo del rubro de forma Arbitraria, usaban los sí. rubros para docentes, investigadores, ponían operadores políticos, eso. Y muchos estudiantes que reclamaban o eran ignorados, o eran pasados Y por eran encima, o expulsados eran también. directamente sumariados y expulsados. Sí, así La mismo. una está repleta de sumarios express, donde se expulsaba gente que firmó una nota, presentó una queja, dijo algo en la tele, en la radio, ¿verdad? Bueno, en ese contexto entonces se da la explosión de septiembre, del 21 de septiembre del Así mismo. 2015. ¿Cómo fue? Yo realmente... ¿Vos qué año semestre estabas? Yo estaba en quinto curso. Quinto curso. Sí, Faltaba la poco carrera para dura recibir. 6 años. Una sí. carrera que de por sí exigente, lleva tiempo. Así mismo. O sea, no te sobra tiempo para luchar por la patria. No, pero encontramos el tiempo, Encontraron el ¿verdad? tiempo. Bueno, en realidad fue que en ese entonces quienes deberían haber estado ya investigando, organizando asambleas y debatiendo sobre lo que se había publicado sobre nuestra universidad estaban totalmente en silencio. Entonces un grupo de compañeros empezamos a investigar y decidimos nosotros acudir a una convocatoria que se hizo en el campus de la UNA, en la Facultad de Politécnica. Pero no como representantes, sino como estudiantes independientes, porque desde nuestro centro de estudiantes y nuestros líderes no salía nada. Ellos estaban Totalmente tomados por la en clase. silencio, Sí. llamado al silencio, por más que se les reclamaba Sí. cuando eso ya empezaba el Facebook y demás. Bueno, y nos vamos a la reunión y ahí nosotros nos damos cuenta de que efectivamente lo que se estaba viviendo en la UNA ya era una podredumbre que no se podía más sostener, ¿verdad? Y empezamos a organizarnos y en muchas facultades, no era solamente la nuestra, los centros de estudiantes estaban copados por dirigentes políticos partidarios que respondían a la estructura, ¿verdad? Ellos eran la cabeza, entonces nunca se convocaba a asamblea, nunca se debatía sobre nada, nunca se manejaba bien la información. Sí. Y los que estábamos reunidos en su mayoría éramos estudiantes independientes, o sea, es decir, no teníamos la representación de los compañeros de forma legítima, vamos a decirle, en ese momento, ¿verdad? O legal, o sea, en fin. Me acuerdo que la noche anterior a una nota de calle fue, recuerdo, o sea, haciendo una analogía con lo que fue la gesta de la independencia, Sí. nos reunimos a escondidas, planeamos horarios, con no podemos hablar porque o sea, era así una cuestión de tener infiltrados. Está todo con la el clave, tiempo. claro. Cuando nosotros entramos al campus, los guardias de seguridad nos pedían el número de cédula, el nombre de qué facultad veníamos, cuando en teoría tendríamos que poder transitar libremente por el campus, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? La noche previa a la toma, como nosotros le dijimos, fue así una noche que de no dormir, de hacer guardia, de hacer una vigilia, porque esperábamos ya el resultado de ese día, que era la negativa. Era la sesión del consejo, que en donde en teoría legalmente no podían destituirle a Froilán, pero él se fugó, ¿verdad? Recuerdo que tuvo hasta orden de captura porque él no apareció en ningún lugar. Recuerdo que fue a un programa unicanal donde la gente fue a rodear ahí a esperarle a la salida. Eso sí. fue eso fue un jueves, Sí. y bueno, y un martes fue la toma ya del rectorado, pero fue siempre por estudiantes independientes en su mayoría. Los otros estudiantes siempre cooptados sí. políticamente, cantados, El de comprados, sobornados. FADA, en Politécnica y eso, eran los que estaban así con sus centros. Después el resto éramos todos estudiantes independientes que no teníamos en ese momento ni la representatividad ni nada de los compañeros, ¿verdad? Sí. Y desinformando por el otro lado los centros de estudiantes oficiales que llamaban a la calma, que hay que investigar, que el famoso debido proceso, Sí. que ellos siempre... Que nunca respetaban ellos sus sumarios. Nunca hubo un debido proceso dentro de la UNA, bueno, y no, y era siempre tratando de aplacarle a los compañeros, ¿verdad?
llegó un momento en que era ya incontenible la furia, porque también denotaba un poquito ese sacrificio que hay en muchos estudiantes, ¿verdad? Ver esos millones que se estaban despilfarrando y muchos de ellos con mucho sacrificio para llegar a la universidad. Y es como que en ese momento explota toda esa ira también, Sí. que en su momento fue hasta difícil contener, ¿verdad? Y Eso no, tampoco la gente sabe. Ustedes muchas veces contuvieron muchos desbordes. nosotros tuvimos que La contener gente le veía a ustedes como mucho unos agitadores, desborde. no sé qué, pero en realidad ustedes muchas veces, los Tuvimos estudiantes que estaban para allá a contener, quemar todo. ¿no? sí, esto iba a ser, si es que no éramos prudentes nosotros cuando hablamos con los compañeros o en la dirigencia, esto iba a terminar con mucha violencia, ¿verdad? Porque la rabia ya estaba instalada, ¿verdad? Sí. La frustración de todo lo que se estaba viviendo y que, sobre todo que el estudiante, o sea, sabemos que la justicia no existe, ¿verdad? Y además que Froilán plantea... Hubo denuncias antes. Contraloría nunca encontró nada. La Corte Suprema siempre decía que la autonomía universitaria les permitía robar plata, porque así dice la Así, la Corte. O sea, era una autonomía, cosa sí. que no pasaba nada. Nosotros después, un grupo de médicos va al campus, ¿verdad? Yo no fui porque yo estaba muy incrédula, ¿verdad? Yo decía, ¿qué va a hacer si todos los de medicina son unos chupamedias ¿Quién decía eso? Yo decía, todos los de medicina son unos No creía. chupamedios. No Yo no creíamos, le ¿eh? conocía ¿Quién es a Amalia. Yo no le conocía a Amalia y veo una publicación de Amalia en el Facebook, soy Amalia Ríos, estudiante de 5º curso, no vamos a permitir tal. Y yo dije, no. Esta es una kamikaze, está loca, ¿verdad? No le van a dejar Estaba- terminar la facultad. Y Estaba- todo, Que con de hecho te todo, pasó de todo. con todos los médicos hablando así. Bueno, y entonces ahí, cuando ella asume eso y vemos que hay un grupo de estudiantes que no son del centro de estudiantes, porque nosotros nosotros no sabíamos. habíamos tenido ningún apoyo del centro de estudiantes cuando fuimos brutalmente perseguidos, ¿verdad? Al contrario, nos dimos cuenta que eran unos chupamedias de cuarta servile, como dijo Amalia la claque. Entonces no creíamos Ahora, mucho en los cuando estudiantes. decimos son chupamedia y serviles, no es una cosa que se dice por rabia nomás. O sea, No, no. ellos manejaban después concursos, No, ¿cómo se no, llama? pero le daban después como imagínate que eran docentes miembros- express. Pero imagínate que eran miembros del consejo directivo Sí. y jamás, algunos ni se iban a las reuniones del consejo directivo se hacían en la casa de algunos consejeros sin actas, sin protocolo legal, digamos. No se votaba, se ponía lo que quería el decano y sus consejeros y sus asesores, ¿verdad? Y bueno, entonces era como, bueno, entonces cuando vimos lo de Amalia, ahí nos juntamos y fue una asamblea gigantesca. Se fueron todos los médicos del hospital. ¿Eso cuándo fue? Ahí unos días después De la toma. de la toma. Sí, creo que al De, día de siguiente. eso que vimos en la come Sí, papel. y Sí, todo sí, eso. sí, al día siguiente fue. Que hicimos el 22 pasillo de la 90. vergüenza, ¿verdad? Sí, Con los carteles. Y ellos estaban todos en los carteles, ellos estaban todos tomando el Los hospital, pasillos. y los consejeros encerrados como tratando de no renunciar. Sí. Bueno, y entonces ahí todos los médicos, todos, claque y no claque, nos vamos a una asamblea. Y entonces, así, discusiones van, discusiones vienen, algunos diciendo, no, estos son unos estudiantes revoltosos, agresivos, así como me dijiste. Ese fue ¿verdad? siempre el discurso. Sí. Que la protesta era violenta, Sí. que no hay seguridad, que estábamos todos en Totalmente, peligro, que son una especie de totalmente, exaltados, Lo ¿verdad? del debido proceso, bla, bla, bla. Y un grupo que decía, no puede ser, acuérdense de nuestros compañeros Aguayo y Arce, que fueron echados de cualquier forma, acuérdense cómo el decano nos trató por denunciar, porque cuando eso era una compra de camas, que compraron las camas, aparte que le echaban a los dos compañeros, habían comprado unas camas sobrefracturadas. Me Y nos acuerdo. enteramos de eso. Me Eso acuerdo fue todo el- burdamente sobrefacturada. Sí, bueno. Y entonces ahí se elige así un presidente de la asamblea, un secretario, no sé qué, todo, y bueno, y se dice que tenemos que apoyarle a los estudiantes. Y ahí nos empezamos a organizar los médicos y bueno, y empezamos porque ellos estaban en vigilia permanente, pasaban frío, hambre, calor, desastre, ¿verdad? Y entonces empezamos a juntar plata para ayudarles con la comida, que esto, que aquello. Y empezamos a decir, bueno, nosotros también tenemos que decir algo. O sea, nosotros no somos profesionales, estamos acá dentro de esta facultad. Nos formamos dentro de esta facultad, nos malcriamos y seguimos trabajando acá con todas las denuncias que sabemos que existen. ¿Por qué no hacemos algo? Y ahí los médicos decidimos hacer una huelga, ¿verdad? En apoyo a los estudiantes. A los estudiantes. y Que venían pidiendo- reclamando ya la renuncia al consejo. Claro. Sí, de todo el Para que la consejo. gente entienda, les quiero contar una anécdota de un caso que yo conozco muy bien, y lo vi y lo leí. Un médico muy prestigioso,
muy conocido, era evaluador en una mesa y él cuestionaba mucho a la claque. Su hijastra se va a rendir, la hija de su pareja, se va a rendir y él se inhibe. ¿Qué es lo que te contaste? Que es lo que contaste. Vamos a contar con detalle para que la gente entienda el nivel de podredumbre que había en la UNA. Y él dice, señores, ella es la hija de mi pareja. Sí, claro, doctora, así frente a todo el mundo. Sí, sí, dale. Él se levanta en la mesa. Le toman el examen. Aprueba esta chica. Dice que es muy buena, es brillante. ¿Verdad? Y después, al final, se hace un solo acta para todos los estudiantes. Y él dice, si yo firmo acá, va a parecer que yo le tomé a ella. No, vamos a aclarar, está todo muy claro. Le dicen sus propios colegas profesores. Sí. Firman el acta, le sumarian a esta chica y le anulan el examen y le sancionan. Y le echan a los profesores. Y le echan a los profesores por haberle tomado examen a su hija, no solamente al doctor, a la mamá. También a la mamá. Y ellos decían, pero vieron todo, hablamos, se explicó, se dijo que no había que... pero incluso los profesores que estuvieron en esa mesa, ellos... Le apoyaron a ella. Declararon a favor. Y dijeron, no, él no le tomó, firmó nomás el acta. Sí, bueno, así fue. Esto no solamente así de burdo, no solamente fue, bueno, se hizo sumario como si expresa el hecho, se fue a este prostíbulo de acá de 2 cuadras que se llama Tribunal, ¿verdad? Se fue a esta basura de justicia que tenemos. Declararon los mismos profesores y dicen, no, pero ellos firmaron el acta y esa chica nunca se pudo recibir, creo que era una tesis de neurología, de maestría ya, ¿verdad? No, de neurología. Entonces lo que ella hizo otra vez tipo una especialidad de neurología por fuera del Paraguay y de esa forma tiene el título de neuróloga. Pero demoró otra vez años en poder claro, eso era la UNA y todo el mundo sabía, todo el mundo hablaba. Pero era el atropello permanente. Y por supuesto siempre avalado por esta porquería de justicia que tenemos. Totalmente. Bueno, perdón. En ese ambiente, entonces, ahí ustedes dicen, bueno, los estudiantes están acampados. Y nosotros ya pasó lo de la come papel y decimos, bueno, claro que no, claro que nosotros ahí empezamos a recabar datos. Sí. Datos concretos para ir a una huelga. Y entonces tenemos así millones de cosas, millones de denuncias y lo hacemos así súper ordenado, sistemático. Le presentamos a abogados, nos ayudan, presentamos a la Fiscalía y a la Contraloría, que cuando eso estaban ahí en la facultad... Claro, pues ya se llamó el escándalo. Claro, entraron a la facultad y bueno, ¿y qué pasó? Después de varios meses, resulta que al final en la Fiscalía de Delitos Económicos fuimos denunciados nosotros otra vez, supuestamente por planilleros, cuando nosotros éramos los denunciantes del resto de las personas. Y en la Contraloría, ¿qué dijeron? Que no encontraron pruebas. Sí, bueno, entonces, a ver. Sí, pero a ver. Ahí quedó todo y volvimos. No, pero nosotros no terminamos ahí. Cuando nosotros fuimos autoridad, porque después nosotros nos presentamos a las elecciones en el 2015 y ganamos. Amalia ganó en el estamento estudiantil, nosotros ganamos en el estamento de egresados, en el único estamento que no teníamos representantes. Pero previamente renuncia Peri y todo claro, el claro. Eso quiero hacer una pausa para porque yo a una cosa, por ahí yo aparejo, me llamaba vos, Lorena. Sí. Yo le asesoré para la huelga. No, vos nos asesoraste para la huelga y después para las elecciones. Claro, pero primero, mi primera aparición fue como dijiste, tenemos que hacer que no nos declaren ilegal la huelga. Claro. Yo recuerdo que ahí era la presión que renuncie Peri. Algo que fue llamativo, asqueroso, busquen, primera plana de última hora, yo tengo escaneado, voy a buscar. Que renuncia Peris, después había desastres, denuncia, un escándalo, corre un video de Peris que no tenía que ver con una de la asociación, él era ginecología, que se fue y le atropelló a la presidenta, así con unos abogados más condenados, le pegó a una, está el video, corrió el video que le pegó a una colega porque se fue, y que en un momento ya le dice, usted no puede hacer esto, y le abría un inodoro y le decía, acá te voy a meter en el inodoro. Sí. Ese video corrió por todos lados, todos le vimos al profesor doctor Recano Peri haciendo esas bestialidades. Empiezan a venir las renuncias. Hubo cientos de renuncias. En veterinaria renunció todos, el consejo completo. Y ahí, recuerdo que renuncia Peris y empieza a sobrar la comida en la cámara frigorífica del hospital. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Que antes, mientras Peris era decano, faltaba comida para los pobres y enfermos que van a clínica. Él renuncia, hubo ahí una descoordinación entre los corruptos y... Sí, porque renuncia sobra no comida, y eso vos denunciaste, Lorena. Renuncia él, renuncia todo el consejo, renuncia al director.
renuncian El todos director los del hospital. directores, el director del hospital, todos los directores de departamento, el nuevo encargado de despacho le saca a todos los directores de departamento. ¿Quién fue el encargado de despacho? Correcto. Corbeta. Bueno, Sí. pero quiero que entienda la gente, con todo esto que está contando Lorena, renuncia, decano, consejo directivo, director del hospital, directores de departamentos. Entonces, ¿qué pasa? Venían las empresas que proveen comida y no había nadie para robar la comida. Entonces, no, empiezan a meter en la cámara frigorífica y se llena la cámara y empieza a quedar en los pasillos la comida. Sí. Eso se llama robar comida, eso se llama ser un miserable hijo de... ¿Verdad? Claro. Eso sale en primera plana a última hora. Sí. Eso, Lorena, vos renunciaste, yo te acompañé en fiscalía, le tocó al Sí. fiscal Dos Santos, y el fiscal Dos Santos dijo que no había ningún indicio siquiera, ni le llamó a declarar a la Peri o un No, informe. él nos dijo, eso no es algo económico. Es comida. Así nos dijo. Sí. Eso En no realidad, es el fiscal Dos Santos de no delito es delito económico. En realidad económico, la nos mafia ahí estaba en que UOC, ¿verdad? Que es la unidad de contrataciones. Sí. Ahí se forma un comité donde son miembros los profesores, estudiantes y egresados. O sea, ninguno de ellos puede decir yo no sabía lo que pasaba Claro. porque eran miembros del comité de licitación. Sí. Y De la unidad operativa. con sí, los- así mismo. Y ahí se llevan a cabo las licitaciones, los estudios y la base y condiciones para esas licitaciones las generan los jefes de departamento. En este caso, la jefa de cocina, que era Sara Mongelos en ese entonces, una gran sindicalista burrera que hasta ahora sigue, ¿verdad? Y de transporte, Julio Villalba, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos tipo generan... negros antecedentes. Sí, ellos generan la base de condiciones, lo que ellos quieren y necesita, se supone, el hospital. Y en complicidad con las empresas hacían figurar algo en los papeles por lo que se pagaba, pero lo que entraba a la cocina no era eso. Claro. Es más, empezaban a aparecer mermeladas, ketchup, mostaza, mayonesa en un Pero hospital quiero que la donde no- gente se posicione y entienda lo triste que es esto. Hay una revuelta estudiantil de revoltosos, mocosos de mierda, que no es así. Zurdos, sucios. Zurdos, sucios, no se bañan. En la Hambrena, ¿verdad? Había un escándalo porque la Come Papel, eso le dejó muy en evidencia. Hasta en Paraguay fue un escándalo, ni Galaverna le pudo salvar. Empieza una debacle, ¿verdad? Se va el decano, se va y de repente, en un hospital que yo me acuerdo que yo compraba rifas para que pueda comer la gente, había sido, ¿cómo dijiste? Mermelada, mostaza, mayonesa. O sea, el hospital se pagaba, kilos de compraba papa que eso. se ¿Cuánto es el pudrieron. presupuesto del hospital al año? Y Era muchísimo. 150 mil dólares. Pues, para No. 150 millones. Cuatro- no. 450 millones Millones de guaraníes, sí. eso sí. Por eso, Por sí. más o menos. O sea, un hospital Era que... más o menos 100 mil, 100, no, 100, Casi. por ahí. Porque estos hijos de su madre iban al Congreso a decir, No, plata para la plata. salud pública. No. Comida, esto. ¿verdad? Nosotros Y incluso- los administradores que como Amarilla eso tenían que explicar bastante. Dionisio Amarilla tiene bastante que explicar. Incluso tenemos un video hasta ahora Recuerdo. de la jefa de cuando se cocina. robaba la carne en las ambulancias, ¿verdad? Y eso nosotros Yo vi ese video. presentamos como prueba, ¿verdad? Ese Sí. video está y es quién era la jefa de cocina, como dice Amalia, era la licenciada Sara Mongelos, quién era el jefe de las ambulancias, el señor Julio Villalba, que encima Froilán le nombró a unos cuantos que eran, en realidad los jefes de departamento del hospital de clínicas eran las manos ejecutoras de la CLAC, Sí. ¿cierto? Entonces eran los que hacían los robos pequeños, digamos, Claro. pero que en realidad eran millonarios. Que se ¿verdad? operaba para millones Así de mismo. guaraníes. Entonces, por ejemplo, cuando una no te calle se encuentran las ambulancias, tenían que haber 10 y se encuentran 3. Después había una O ambulancia. sea, faltaban 7 ambulancias. Sí, había una ambulancia. Perdón que te interrumpa, yo quiero contar eso rápidamente. Yo vi ese video. Era un video donde se veía claramente que se subía carne. una persona que se llama Julio Villalba subía carne en la ambulancia. No era él. No era él. Ah, bueno, pero era claro, para que no me gente- querés, Era entonces. gente de la cocina. Gente de la cocina usando la ambulancia. Subiendo carne, o sea, la carne para la gente enferma entraba a la cocina, subía a la ambulancia y se iba. A lo mejor estaban repartiendo en los hospitales, pero había que investigar por lo menos, ¿verdad? Claro. Sí. Eso recuerdo que ustedes entran, filman, viste que en la pantalla se ve, filman, incluso se escucha que el operador dice, ¿para qué están cargando carne en una ambulancia? Claro. Y se inicia un sumario. Recuerdo que ese sumario nunca terminó. Así como era rápido echarle a los que protestaban. ese A sumario- los que son amigos, no. Hasta hoy Perdón, estamos. disculpame que Estos interrumpa, sumarios, bueno, ya para que la gente entienda tocaste más el lo tema de los burdo. sumarios. Cuando empieza una no te calles, hacemos la huelga,
para levantar nuestra huelga, nosotros exigimos que se inicien los sumarios, porque eso quería hacer el interventor, Interventor. que era Un bueno para nada, entre que nos paréntesis. pusieron de ¿Quién la era? Politécnica. De tan pusilánime Sí, ni tanta recuerdo gente el pasó. nombre. Bueno, ¿Cómo era el me nombre? acordé. El interventor de Figurado no fue muy bueno. Sí. Bueno, entonces el interventor de Politécnica, o sea, no quería hacer Duarte era el eso. apellido. Sí, Duarte, exacto. Duarte. No quería hacer nada, entonces bueno, nosotros con nuestra huelga le exigimos que se inicien los sumarios. Y los sumarios se inician para el decano, el vicedecano, todos los consejeros y algunos jefes de departamento, ¿verdad? Llámese la administradora, que era Mónica Agüero, el administrador de la Facultad de Ciencias Médicas, el licenciado Nelson Marín, que era el administrador del hospital, el señor Julio Villalba, que era de todo lo que era ambulancia y también Seguridad. era de seguridad, de las dos cosas, de seguridad y transporte se llamaba su Su Departamento. departamento. y la licenciada Sara Mongelos, que era de la parte De cocina. de cocina, ¿verdad? O sea, de nutrición, todo el departamento de nutrición. Estos sumarios quedaron inconclusos porque presentaron ¿cómo se llama? Una medida cautelar. Sí, me acuerdo. Que una sala de la justicia, que ahora no me estoy acordando los nombres de los Sí. tres, le dieron lugar. Contencioso ¿verdad? administrativo. Sí. Así mismo. Y bueno, en ese interín, y también a los directores, me estoy olvidando, al director y a los dos vicedirectores. Que dicho Y sea, al jefe de recursos humanos, porque ahí también encontramos terribles cosas, o sea, encontramos profesores, doctores con cargo de residentes, Sí. Gente con superposición de carga horaria, un lío, ¿verdad? sí, docentes Exacto. recuerdo que esa medida cautelar se hizo una jugarreta que usted le avisaba al consejo, si ustedes sacan esta resolución, van a hacer una medida cautelar. Estamos con Liz Guillén, ella era estudiante de arquitectura, también durante la época de Buenos de Caña, para que no sea solo medicina, Sí. Sí. queremos hablar con otra gente, otros revoltosos de aquella época. Y a mí me emociona, porque yo les conociera, yo era abogado, vos Médico. médica, y ellos eran todos estudiantes, y hoy estamos hablando con la arquitecta Liz Guillén. Buenas tardes. Hola, sí, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Les escucho medio de lejos, pero les escucho. Hola, ¿ahora me escuchas mejor? Sí, un poco mejor. Sí. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Bueno, estamos acá con Amalia Ríos y Lorena Fonclara. Estamos recordando lo que fue una nota de calles. Y bueno, recuerdo que varias universidades aportaron sus dirigentes que se sumaron a esta protesta, hicieron muchas cosas y vos estabas por arquitectura. ¿Qué es lo que recordás 6 años después de una nota de calles? Bueno, en primer lugar, mi saludo para Amalia y para la doctora Fonclara, mi cariño siempre para ella. Y bueno, lo de una nota de calles, creo que para los que estuvimos en la dirigencia, digamos que creo que dejó como una huella ahí en cada uno. Y lo que recuerdo de ese momento, hoy, justamente, es la euforia. Es como que se siente todavía esa euforia, esa mezclada con rabia, con un poco con indignación, no sé. Creo que hoy es lo que más recuerdo de ese momento. ¿Qué pensás que aportó esta lucha al ámbito universitario y a la transparencia en Paraguay? ¿Te parece que quedó algo o que valió la pena o quedaron más lecciones por aprender? Bueno, yo sé que hay como que una sensación de que muchas cosas quedaron igual y creo que eso es un hecho que no se puede negar. Sin embargo, estoy muy segura de que una nota de calle fue como el pie para que empiecen otras cosas. También significó la visibilidad del estamento estudiantil, que si bien tiene una historia de lucha ya que viene de muchos años antes de una nota de calle, años, décadas, es como que por el contexto, la coyuntura y demás, es como que le dio una visibilidad mucho más grande y un posicionamiento político tanto a nivel universitario dentro de la UNA como a nivel universitario en otros espacios universitarios y también a nivel país, ¿verdad? Después de una nota de calle que si bien tiene un pequeño antecedente en la marcha de los secundarios, también vino las protestas que inclusive dejaron fuera a una ministra y otras acciones más
que fueron llevadas a cabo por estudiantes. Además, de significar como en un efecto dominó, como se dice, el levantamiento de otras luchas sociales que se dieron ya con el mismo eslogan de no te calles. Sí, después no te calles quedó, sí. A contextos específicos. Quedó como una marca Entonces, registrada de la protesta. Sí, entonces yo creo como que es un puntapié importante para la movilización que, digo y recalco, no es el inicio, sino más bien la visibilización de la importancia que tiene el estudiante a nivel país, a nivel UNA, y de lo importante que es luchar y un poco, aunque no todo, desmitificar que las luchas tienen que hacerse de forma, entre comillas, pacífica, y que de repente los medios que se utilizan de repente son resultado también de lo que generan aquellos que están arriba pisándole a los que están abajo. Bueno. O sea que hay que a veces protestar también con vehemencia. Sí. Decimos una cosa, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, que era la que vos estabas como estudiante en esa época, ¿qué cambio hubo durante Una No Te Calles? Bueno, yo creo que Una No Te Calles también fue como que un sonajero como para la FADA, ¿verdad? En ese entonces comenzó un descontento, inclusive yo diría con el decanato principalmente, que hasta ese momento tenía como un apoyo incondicional del estamento estudiantil, pero más allá de personalizar ese descontento, a mí me gustaría resaltar la importancia de la movilización que tuvo el estudiante de la FADA después de esto, y no solamente con una persona, sino más bien con la figura que tiene una persona o la autoridad en sí. Entonces, como que esa posición de organizarse, de reclamar, de buscar información, de exigir resultados y demás, es como que también se avivó ya con Una No Te Calles, pero que, como dije hace rato, no tiene inicio en Una No Te Calles, sino más bien como una visibilización mayor después de eso, ¿verdad? Hoy la UNA inclusive, la FADA de la UNA ya tiene inclusive un decano nuevo, entonces es como que también hubo como esa obligación de parte de las autoridades de responder a lo que la gente está buscando, siempre con mucha, dentro de la comodidad, ¿verdad? Pero hay como una respuesta también a eso. ¿Tenés alguna anécdota linda o triste, algo que recuerdes el más fuerte de la lucha de Una No Te Calles? ¿Algún momento que resalte en tu memoria? Bueno, a nivel colectivo, yo creo que ese primer día, hay varios, ¿verdad? Pero el primer día fue cuando a mí me decían que a mis compañeros que estaban afuera en la toma le iban a apresar. Y me acuerdo que yo en ese entonces era como que no tenía todavía mucha fortaleza en mí, entonces lloraba muy fácilmente. Claro, después, a nivel personal, te digo que después de 2 meses de hacer vigilia en el campus y de irme a mi casa a la madrugada, mi hermanito no me reconoció cuando volví. ¿No te reconoció tu hermanita cuando volviste después de estar acampando? ¡Qué fantástico! Y era frágil, te sentías frágil y débil, pero yo tengo un recuerdo tuyo después en las protestas de 2017 por la enmienda que te pegaba un escopetazo a la policía. Sí, hasta Así hoy día estoy con un caso que se hizo denuncia y todo, pero que no prosperó hasta el momento. La famosa denuncia pero que nunca prospera en el Paraguay, sí. Sí, Recuerdo pero ya hay, entre paréntesis, ya hay procesados condenados con respecto al Congreso, ¿verdad? Pero Sí. son entre paréntesis. Claro, los otros sí. Pero, y vos no estabas en el Congreso, vos estabas en la catedral ayudando con un puesto de sanitario. La policía les rodeó y te empezó a disparar con escopeta. Y recuerdo que recibiste un escopetazo en la espalda y en la cintura. En el abdomen. En el abdomen, en realidad sí, yo estaba así, yo estaba con un grupo de gente que corrió y yo por ingenuo, yo diría, me quedé sola. Claro. Y bueno, ahí ya la persona que se acercó a mí, que era un oficial que no sé de qué especialidad, sí, disparó contra mí. Pero para la fiscalía no es delito eso. Y no avanzó nada al respecto. Arquitecta Liz Guillén, un placer saludarte. Gracias por Igualmente a vos y a las chicas que están ahí. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. ¿A quién más le van a ¿Qué sentís, Lorena? Ya son todos arquitectos, profesionales. ¿Te acuerdas que eran todos estudiantes? Espectacular. Vamos a una pausa y seguimos. Pues. Tenemos mucho para contar. La gente ni se imagina las cosas que pasaron a estas dos mujeres. Venimos seguido.